Buenos días, Rusia. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. La guerra en Ucrania, que empezó en febrero del año pasado, no para. Y cada vez parece que no solo se prolongará aún más, sino que amenaza con extenderse. En todo este tiempo, hemos podido ver cómo los medios hegemónicos buscan imponer narrativas y censurar todo lo que contravenga sus versiones, aun cuando éstas no sean verdad. Para hablarnos de lo que pasa en Rusia, nos acompaña un politólogo y analista, director del Centro Latinoamericano Hugo Chávez, en San Petersburgo. Egor Lidovskoy, perdón. Gracias por estar aquí con nosotros este día. En verdad, muchas gracias, Egor. Здравствуй, дорогой друг Héctor. Я рад приветствовать вас. Muy buenos días, querido hermano Héctor. Estoy muy agradecido a ustedes por esta invitación. Mira, realmente los agradecidos somos nosotros porque nos interesa mucho saber cuál es la opinión tuya, que eres ruso y que estás en Rusia, sobre lo que está pasando a raíz de esta guerra con Ucrania, que bien sabemos que fue prácticamente instada por la OTAN o Estados Unidos para provocar a Rusia, amenazando que Ucrania, con un acuerdo preestablecido anteriormente, no entrara a la OTAN y empezaron a manejarse en esos términos. Y vamos, han pasado muchas cosas de entonces a esta fecha, muchas, y a nivel mundial, desde una supuesta escasez de granos como para generar una situación de hambruna que muchos expertos cuestionan, porque dicen, sí, hay muchos granos para alimentación en Ucrania, pero no tanto como para que se pueda generar una escasez. Entonces, empezamos a ver muchas cuestiones que no sabemos cuáles son verdad y cuáles son autocreadas, cuáles son mentiras para poder favorecer incluso a sectores económicos y aprovechar esta situación de guerra. Hemos visto también cómo cada vez más los estados europeos mandan cada vez más equipo a Ucrania con la idea de que se prolongue esta guerra y también cómo Estados Unidos incluso ya aprobó el uso y envío a Ucrania de armas prohibidas como las bombas de racimo. Por eso por eso dije al principio que nos preocupa que esta guerra, que ya es una tercera guerra mundial, por todos los países que están involucrados, en este caso contra Rusia, se prolongue y se extienda todavía más. Y desde acá, de este lado del continente, vemos cómo pasan y publican y nos dan información que uno, con la visión que tiene, se da cuenta que realmente no son verdad o que son medias verdades. Quiero comentar una recientemente que pasó hace unos días, 2 días. Apenas hace esos 2 días que menciono, una publicación norteamericana decía que en las fuerzas ucranianas, los soldados ucranianos estaban manejando símbolos nazis. Incluso en el reportaje que decía, comentaba que estos mismos soldados o estos mismos símbolos aparecían en la página oficial de Ucrania del Ministerio de Defensa, pero que después los borraban, o que personalidades militares ucranianas ponían y salían con símbolos nazis que después también los volvían a borrar. Eso es de llamar la atención porque semanas antes, o si quieres meses antes, cuando tú veías publicaciones hechas en Europa, alegaban que Putin era igual que Hitler, como nazi, lo cual históricamente es absurdo, es ridículo, pero así estaba esa
ese acuerdo entre los medios de comunicación para difundir esa imagen. Y ahora hace 2 días están poniendo esto ellos, lo cual es una contradicción, lo cual también significa que estos medios que están difundiendo que los soldados ucranianos tienen símbolos nazis con ellos, ya no pueden parar esto y seguir tapando la verdad o seguir diciendo mentiras. Es evidente que realmente ahí en Ucrania se manejan símbolos nazis y que hay nazis, desde esa personalidad bandera que le llaman, y otros personajes nazis que hay allá. A través de la información que también recibimos de no medios occidentales, por decirlo así, los medios que están en Telegram, en las que sabemos que hay mucha participación de medios no occidentales o rusos o prorrusos, ahí está lleno de fotografías de soldados con símbolos y tatuados con símbolos nazis. Pero durante mucho tiempo Occidente no decía nada. Esto apenas salió hace 2 días. Esto lo menciono simplemente para contextualizar que la guerra no solo es entre Ucrania y Rusia geográficamente, sino sobre todo a nivel de medios, de qué versión imponer y a quién poner como víctima y a quién poner como el victimario, el malo del cuento, sin considerar cosas que también son verdades y que se tratan de ocultar. ¿Qué opinas de todo esto, Igor? ¿Cómo ves las cosas allá en San Petersburgo? ¿Cómo es tu día a día allá? Platícanos, por favor. Querido hermano, para mí es muy extraño que solo ahora en Occidente pueden ver que ucranianos son fascistas, porque para nosotros aquí en Rusia es la cosa absolutamente que podemos ver cada día, y no solo desde el inicio de operación especial militar. Hemos visto esto desde inicio de guerra entre Occidente y Rusia, que empezó desde el golpe de Estado en Ucrania en 2014. Y desde este golpe de Estado podemos ver que poder en Ucrania es un poder fascista. Poder fascista porque ellos realmente usan estos símbolos, pero no es general. General es que la cosa general es que esas personas en Ucrania matan a los rusos solo porque son rusos. Y ellos empezaron a hacerlo desde 2014. Y muchas personas, miles de personas, incluyo los niños, no son pues, soldados, fueron matados por parte de soldados de Ucrania. Y estos soldados con símbolos de nazis, con retratos de Hitler y Bandera. Bandera es fanático de Hitler ucraniano. Y con esos retratos, con esos símbolos, ellos mataron a los rusos y dicen que ahora, después de este golpe de Estado, como ellos dicen, como después de revolución, uh, desde este tiempo, los rusos no tienen lugar en Ucrania. Ellos no pueden hablar en idioma ruso, ellos no pueden amar Rusia, tener relaciones con Rusia, o tú vas a hablar en ucraniano y amar bandera, o vamos a matarte. Es lo que ellos realizan desde 2014. Fue punto cuando esta guerra del occidente que usa Ucrania contra Rusia. Este punto cuando esta guerra se empezó. Y tenemos que entender que Ucrania en esta situación es solo las manos de los Estados Unidos, porque toda esta ideología del fascismo es educación norteamericana que llegó a Ucrania en los años 90. Y desde los años 90
en escuelas, ellos dicen a los niños, con apoyo de instructores y apoyadores de Estados Unidos, ellos dicen en escuelas ucranianas que Rusia es agresor, que Rusia es malo, que Rusia es Hitler, que Ucrania es un país que tiene que ser libre. Y para ser libre, Ucrania tiene que cancelar todo ruso y usar solo ucraniano, por ejemplo, héroes de Ucrania como Bandera, como Shukhevich y como otras personas fascistas, porque estas personas fascistas, según opinión de Estados Unidos, fueron héroes de Ucrania porque ellos luchan contra Soviet Union en época de Gran Guerra Patria y solo porque ellos luchan contra Soviet Union, contra Rusia. Ahora, Estados Unidos usan estos personajes para dar a Ucrania este paradigma de vista, este punto de vista del mundo y desde escuelas, desde universidades, con estos libros que fueron traducidos desde inglés a ucraniano. Con estos libros, ellos realizan ese programa para crear esta república como aquí hablamos, anti-Rusia. Hacer único meta de existir de Ucrania, hacer este meta como luchar contra Rusia. Ucrania no tiene idea de existir otra. Y este es lo que realizan Estados Unidos. Y por eso cuando en Occidente dicen que Rusia lucha contra Ucrania, no es correcto. Es Estados Unidos lucha contra Rusia por manos de Ucrania. Y claro que nosotros tenemos que defender a las personas rusos que fueron atacados por parte de Ucrania. Y es muy malo que esperamos 8 años desde 2014 hasta 2022. Esperamos porque tratamos guardar paz y hablamos, vamos a realizar un paz. Por favor, dicen a Ucrania, no, nosotros hablamos a Estados Unidos para que ellos dicen a Ucrania que por favor, no matan los rusos, no, no cancelan idioma rusa, ninguna represión y todo será bien, no será ninguna guerra, por favor. ¿Y qué realiza Occidente en esta situación cuando nosotros esperamos este paz y queremos luchar por este paz? Ellos no hacen nada desde los acuerdos de Minsk, pero ellos fortalecen al ejército ucraniano para luchar contra Rusia. Y ellos empezaron operación contra el pueblo de Donbass 16 de febrero. 16 de febrero 2022. Y Ok. después de cuando ellos empezaron esta operación para ocupar Donbass, Donbass libre, después nosotros empezamos operación militar para defender a esas personas. Pero Te quiero comentar que la vez anterior que también nos hiciste el favor de tener una charla contigo, tú dijiste algo que en ese momento yo no creí. Dije, pero ¿cómo nos dice esto? Dijiste, Rusia atacó antes porque ellos ya estaban listos para atacarnos. Nos dimos cuenta cuándo nos iban a atacar y lo que hizo el ejército ruso fue atacar antes a Ucrania de lo que ellos ya tenían programado. Y yo dije, Ucrania ataca antes. sí, entonces yo dije, no, ¿cómo está eso? 2 semanas después
de esa charla que tuvimos, un general norteamericano dijo exactamente lo mismo que tú nos habías dicho. Antes no se sabía. Cuando tú lo dijiste, a mí me sorprendió tanto que dije, bueno, a lo mejor él me dice eso porque está defendiendo a su país. Oye, está bien, dije, cada quien defiende a su país. Y dije, pero no sé si sea verdad, no creo que sea verdad. Y luego un general norteamericano dijo eso en prensa. Tú Que puedes ver en las redes los vídeos donde Rusia evacúan los ciudadanos de Donbass 16, 18, 19 de febrero. Fue evacuación porque Ucrania bombardea Donbass, bombardea Donetsk, muchas muertes fueron. Es de verdad lo que fue pasando, por desgracia. Entonces tú nos estás diciendo algo también en este momento, algo que no se sabe, que no se comenta, porque lo que se dice es que Rusia de repente llegó y invadió. Tú estás diciéndonos, no, Ucrania empezó a bombardear y a atacar la región del Donbass y Rusia empezó a evacuar a estas personas. Eso es, digo, el concepto es muy diferente. Esto es muy interesante y muy importante, porque esa versión no se sabe. Como te digo, la que tú nos dijiste cuando hablamos el año pasado fue cierta. Lo que comentaste lo dijo un general norteamericano. Ahí está. Entonces, pero no se nos había dicho eso a nosotros hasta que lo dijo el general norteamericano, de manera de los medios occidentales, para decirlo así, de manera oficial para los que estamos de este lado. Y ahora tú nos dices también algo que no sabemos, que ningún medio occidental ha dicho. Y eso es muy importante, Igor. Me imagino, por favor, tu interrupción, nos interesa mucho que nos digas este tipo de cosas, porque aquí nadie las comenta, no se difunden. Y creo que es parte importante de este conflicto el saber este tipo de cosas, que no son cualquier cosa. Sí, por desgracia es así, hermano. Es un problema, es bloqueo de información, que en Occidente no pueden saber nada sobre este conflicto, porque todos los medios de comunicación tienen censura. Y también varios países que dicen que son independientes no pueden ser independientes de verdad, porque en esta situación ellos tienen gran presión por parte de Estados Unidos. Y claro que ningún país no quiere decir la verdad porque existen sus mismos problemas con quien tiene que trabajar y recibir otro problema en cara de los Estados Unidos solo porque ella quiere comentar situación sobre Rusia en clave de verdad. Claro que ellos tienen miedo a hacerlo. Único país, Nicaragua que fue ayer, fue el summit, La foro, reunión de Bruselas que están ahorita. la reunión de Bruselas entre European Union y CELAC, y el Ajá. único país que habla la verdad es Nicaragua. Muchas personas no tienen voz, ellos no dicen favor de punto de vista de Europa, pero ellos no dicen contra. Y solo Nicaragua, un país que dice contra estos puntos que Europa quería incluir en acuerdo con Latinoamérica, pero perdóname, porque en Summit, en encuentro en Bruselas entre Europa y Latinoamérica, hablan sobre Zelensky. Es para mí muy Mira, extraño. mira, te comento lo que yo sé al respecto. Yo pertenezco a lo que se llama la CELAC social, que no es la oficial. La CELAC social llegó antes al evento y están varios amigos de la CELAC social y de otras organizaciones allá. Y desde antes de ir comentábamos en nuestras redes que ya sabíamos que los europeos querían obligarnos a hacer una declaración contra Rusia apoyando a Zelensky. Y dijimos todos, no, no estamos de acuerdo, no vamos a hacer eso.
pero notamos mucha insistencia de las organizaciones de Europa porque fuera así. Y les dijimos que no. También notamos que Europa está buscando desesperadamente, de alguna forma, por volver a entrar a América Latina, bajo el temor que tienen ellos de que saben que en este momento nos llevamos bien con China y que ningún país, o casi ningún país de Latinoamérica y el Caribe, se lleva mal con Rusia. ¿Por qué no tenemos problemas con Rusia? Y ahora que ya está la reunión, que empezó el 17, la oficial, por decirlo así, empezamos a notar también lo que nos habían dicho la CELAC social y los contactos que tenemos, que venían fuertes ataques contra Cuba, contra Nicaragua y también contra Venezuela. Y vimos cómo empezaron a responder las personas de Venezuela, el canciller de Cuba, en fin. Y hoy en la mañana me levanto, me mandan la directora de Telesur, Patricia, la que maneja todo este sistema de noticias, me manda el resumen ya de la declaración que no fue consensada, evidentemente, porque Europa quiere seguir imponiendo a América Latina una visión que América Latina ya no comparte y no quiere. Y en parte eso es muy importante. Eso es algo, no es, ¿cómo te lo puedo decir? Es algo muy importante porque pudiera decir que por primera vez en mucho tiempo, la mayoría en América Latina no cede a esta presión y esta manipulación que está haciendo Estados Unidos a través de Europa. Dijimos, no queremos estar en un conflicto así, no lo compartimos, porque ya nos damos cuenta con la escasa información que hay de realmente cómo son las cosas y qué intereses hay detrás. Antes de que iniciara el conflicto, el año pasado, a fines del anterior, o sea, entre en septiembre creo que del 2021, mi presidente Andrés Manuel López Obrador, en el castillo de Chapultepec, en la que hace una convocación de la CELAC, activándola y dándole un homenaje al libertador Simón Bolívar, dice algo, no recuerdo exactamente las palabras, pero le dice a Estados Unidos que para resolver la situación no haga una guerra, pero él dice, no hagan una guerra con China, decía en ese momento el presidente. No tenemos necesidad de que se haga una guerra así a nivel del mundo para que ustedes solucionen los problemas. Prácticamente eso fue lo que les dijo. Bueno, todavía no hay una guerra con China, pero se desató la de Rusia. Y Estados Unidos, esta fue una proclama que hizo nuestro presidente a Estados Unidos que nunca contestó, nunca respondió al día de hoy. Cuando el presidente le dice, hay que hacerlo todo por la paz, no por la guerra. Entonces, lo que te quiero decir es que hay una especie ya de despertar en muchos países y pueblos de Norteamérica, sobre todo acá del sur, de que las cosas no están bien, que la forma en que nos está manejando Estados Unidos y Europa no está bien y no vamos a ceder. Y también dije Norteamérica porque sé que hay muchas organizaciones en Canadá que no están de acuerdo con lo que están haciendo. No están de acuerdo ni siquiera con el secuestro de Alex Saab, ni en Estados Unidos tampoco. Son muchas organizaciones que no se comentan, que no se dicen, ¿sí? Hace poquito estuvimos con una politóloga norteamericana que se llama Adrienne Pine, que es brillante ella, y que fue acosada por su gobierno, acusada de comunista, simplemente porque estaba apoyando a Venezuela, y que ahorita está en Cuba y que va a estar próximamente en Venezuela, llevándose a varios norteamericanos jóvenes, porque quieren conocer a Venezuela y las organizaciones sociales que tienen y hacer trabajo comunitario. Y le comento, ¿y esto se sabe ya? Me dice, no, nadie publica nada. Nadie publica nada. Y digo, ¿cómo? Sí, nadie, no se sabe. Le digo, no, pues yo no sabía. Yo no sabía esto que me estás diciendo que van jóvenes, van gente de Estados Unidos. Me dice, sí, que apoyan a Venezuela. Y yo voy con ellos. Entonces quedamos también en hacer una charla cuando ya terminaran la labor que están haciendo eso. Pero aquí lo que te comento es como que hay una conciencia cada vez más fuerte de los pueblos para decir, no, ya no queremos. Sabemos que hay gobiernos que ceden, gobiernos que son comprados, que se venden para aceptar imponer las condiciones que les ponen desde fuera
desde el imperio, y en este caso también del imperio europeo, a los pueblos de Latinoamérica que estos gobiernos vendidos aceptan, pero sus pueblos no. Y por el momento, te confirmo, los que son progresistas, la mayoría de los gobiernos progresistas de aquí, no hemos querido aceptar lo que nos quieren imponer en Europa contra Rusia, porque no es nuestra guerra. Sí, hermano, yo entiendo, es muy bueno. Hablo solo sobre una parte oficial. Yo sé que muchos pueblos y muchas organizaciones y también la opinión verdadera de muchos líderes es absolutamente, ellos no quieren participar en este y hablar sobre Ucrania, pero fue gran presión por parte de Europa para crear esta firma. Y el único país que no firmaron fue Nicaragua. Es verdad. Pero sin un solo firma no existe ningún acuerdo, como sabemos. Por eso Nicaragua aquí es como un país luchador y un país héroe. Aunque estoy agradecido a pueblos de Latinoamérica, a pueblos que saben la verdad, que sienten la verdad a pesar de este bloqueo de información. Y yo sé muchas personas en América Latina que entienden todos esos procesos. Estoy muy agradecido a ti y a muchas personas en esta región, mi región que yo quiero mucho, que ellos realmente querían entender qué está pasando y no querían tener su parte en esta guerra de Estados Unidos contra Rusia porque ellos saben muy bueno que Rusia es país que lucha no contra Ucrania y no solo contra Estados Unidos, contra el gobierno concreto. Este conflicto de verdad es conflicto más grande, es conflicto de los puntos de vista a la civilización humana, porque Estados Unidos quieren a crear un mundo y este mundo existe después del fin de Soviet Union hasta nuestros días. Este mundo unipolar cuando solo un país que es mono dice a todos otros qué hacer. Y Rusia es una amenaza para Estados Unidos. No China, no Irán, no India, aunque ellos tienen problemas con estos países ellos buscan varias amenazas en estos países, pero de verdad ellos saben y por qué contra Rusia, contra otros solo hablan, contra otros solo sanciones. ¿Y por qué contra Rusia ahora trabaja todo OTAN militarmente, con ejército, con armas prohibidas? ¿Por qué todo eso contra Rusia? Porque Estados Unidos entienden muy bueno que Rusia es única amenaza, pero amenaza no en esfera militar, no es amenaza para existir de Estados Unidos. Rusia es un único país que puede cancelar este mundo unipolar y que puede crear un mundo multipolar donde cada país va a tener su voz y donde cada país no va a tener miedo a hablar a lo que piensa. Y este concepto de este mundo, es concepto del presidente Putin. ¿Y por qué tan muchos fake news, tan muchas mentiras, especialmente contra Putin? Porque Putin es creador de este sistema multipolar. Claro que existen y otras personas en el mundo que quieren mucho crear este sistema. Ah, Putin no es único que piensa sobre eso, pero Putin es único que empezó a realizar
empezó a realizar mundo multipolar y nosotros iniciamos desde el proceso de cancelar dólar, desde Sí, el cambia. proceso De, usar ca- ajá. de Otra, dolarización. exacto, exacto, de quitar la hegemonía del dólar como reserva. Antes se utilizaba Sí. el patrón oro durante mucho tiempo y luego ya, ahora el dólar. Y bueno, qué bueno que hicieron eso Y ustedes, por cuando cierto. nosotros empezamos ese proceso en 2012 sobre esa fecha. Y después eso, Estados Unidos empezaron a realizar este proyecto anti-Rusia, proyecto de Ucrania fascista contra nosotros, para que nosotros no podemos crear mundo multipolar. Y estas raíces de este conflicto es punto de vista a la civilización humana. Y es sobre qué no hablan, porque muchos hablan sobre Rusia y Ucrania, algunas personas hablan sobre Estados Unidos y Rusia, pero casi nadie habla sobre este conflicto de civilización, este conflicto entre punto de vista unipolar y punto de vista al mundo multipolar. Y nosotros no queremos mundo unipolar y también no queremos duopolar, cuando dos personas, como fue en época Estados Unidos y Soviet Union, porque nosotros vivimos en esto y nosotros entendemos que sistema con dos hegemones también no es sistema bueno. Y nosotros entendemos que único sistema es cuando existe 5, 10, 20 realmente fuertes países. Y cuando en el mundo cada país tiene que derecho a hablar y su opinión van a ser escuchar y entender, solo en este mundo nosotros podemos escapar la guerra, porque toda la historia de civilización humana es la historia de las guerras, porque siempre fueron un hegemón o dos, tres hegemones, y en esta situación siempre serán guerras. Y solo en sistema, cuando cada país tiene el mismo voz que otro país, cuando cada país tiene derechos que otro país, derechos realmente, verdades, no solo en papel, no solo como dicen en Organización de Naciones Unidas, que todos nosotros absolutamente iguales, pero después de Estados Unidos bombardean a Yugoslavia, Serbia, y Organización de Naciones Unidas no pueden hacer nada cuando Estados Unidos bombardearon a Belgrado. ¿Sí? Ellos no hacen nada. Ellos no hacen nada cuando Estados Unidos, por manos de ucranianos, mataron a los rusos en Donbass. Ellos no hacen nada. Y nosotros queremos crear un mundo cuando existe sistema realmente de igualdad, realmente de solidaridad, cuando todos países tienen su derecho a hablar, y en este sistema puede ser sobre algo sobre Organización de Naciones Unidas, puede ser, pero organización que realmente va a funcionar y va a tener derecho decir a Estados Unidos, no, tú no puedes bombardear, o si tú vas a bombardear, nosotros vamos a cancelar tu gobierno y matarte, como ese sistema de hegemonía, todos juntos contra ti. Y si otro país va a matar personas en otra región, todos otros juntos no van a permitir realizar eso. En ese sistema es posible solo en el mundo multipolar. Y nosotros en Rusia lo entendimos más antes que en otros lugares,
y nosotros queremos realizarlo pacíficamente, en primera etapa, desde de-dolarización, desde no usar dólar. ¿Ok? Y cuando nosotros empezamos a realizarlo, porque dólar es arma general de Estados Unidos, no tanques, no misiles, dólar es su arma que da a ellos oportunidad de realizar todas esas sanciones, ese sistema financiero, dólar, Banco Mundial, MVF, no sé cómo en castellano, el Fondo Internacional de Recursos, MVF, Ajá, donde el Fondo Argentina Monetario, tiene créditos. Sí, 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 no, Fondo Fondo Monetario Monetario. Internacional, Fondo Fondo Monetario Monetario Internacional. Internacional, todo eso es arma general de Estados Unidos. Y cuando empezamos a realizar absolutamente pacíficamente nuestra propia estructura financiera, Estados Unidos decidieron realizar ese proyecto anti-ruso, ese proyecto de Ucrania. Ellos preparan lo antes, claro que en los años 90, pero ellos decidieron que punto de empezar es 2014, después cuando Rusia empezó movimiento a ese sistema financiero más justo. Pues mira, estamos muy atentos a estos pasos que está dando Rusia con China y que recientemente, de alguna forma, se vieron cuando en el pago de la deuda de Argentina, el Fondo Monetario Internacional, lo hicieron pues, en la moneda china. Y eso es algo que nos interesa mucho que suceda a nivel mundial, porque sabemos precisamente que el dólar se utiliza como un arma política y de desestabilización para los pueblos que hacen políticas a favor de su propio pueblo. Es decir, que no favorecen los intereses del imperio. Ese es el problema que ha tenido Venezuela y ese problema lo ha tenido también Nicaragua. Utilizar el dólar, el imperio utilizando el dólar para desestabilizar a aquellos países que considera enemigos, que considera que no se les somete. Entonces sí me interesa a nivel personal a mí y creo que a muchos en América Latina que este hecho que ya se dio entre Argentina y China sea más, se haga en todas partes, cuando menos en América Latina, que hemos padecido esa hegemonía del dólar a nivel brutal. A mí me tocaron devaluaciones en mi país que no teníamos por qué haberlas sufrido, esa es la verdad. Y creo que tenemos que ir deshaciéndonos de ese papel moneda que no está, en primer lugar, respaldado y que les permite a ellos simplemente imprimir, 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 imprimir y no someterse a las políticas que uno sí tiene que hacer para que su economía tenga valor. Ellos no lo hacen, pero nosotros sí. Entonces tenemos que parar ya con esta cuestión y también, obviamente, el aspecto de la multilaridad, que haya más voces en el mundo para que este mundo realmente nos refleje, que este mundo realmente pueda tener mayor libertad, independencia. Al final de cuentas, la mayoría de los pueblos lo que quieren es vivir en paz. Y eso no se puede lograr si la mayoría de estos pueblos está bajo las órdenes de un solo hegemón, de un solo poder, o incluso de dos. Van a ser usados para favorecer a otro contra otro. Y no, yo sí creo que lo que se está haciendo ya en este mundo es un mundo multipolar y a como viene en relación a que lo están formando Rusia, China e India, va a ser, va a ser un mundo multipolar. El más poderoso está allá, poblacionalmente y en términos económicos, sería precisamente ese, el ruso, chino e hindú, que India fue sometida brutalmente también a presiones norteamericanas para que no lo hiciera, e India inteligentemente aceptó y rechazó las amenazas del imperio, ¿no? Como ahora también lo vemos en África. Recientemente el presidente de Sudáfrica dice,
nos están amenazando el gobierno de los Estados Unidos por nuestros lazos con Rusia. Y he notado que todos los países de África están a favor de Rusia, ¿no? Dicen, no vamos a aceptar que Rusia sea enemigo nuestro. Y se van a ir sumando, como Sudáfrica, a los BRICS, que está China y Rusia, precisamente. Me encantaría que mi país también lo pudiera hacer, pero no la tiene fácil, porque los tratados de libre comercio que tiene firmados con Estados Unidos y Canadá están pensados para que mi país no pueda hacerlo. Pero de alguna forma se va a tener que lograr, porque creo que como país también nos conviene a nosotros poder lograr y apoyar esa forma nueva de concebir el mundo, esa forma nueva. Pero para esto nos tenemos que dar cuenta que los tratados de libre comercio que firmamos en Latinoamérica con Estados Unidos y con Europa son formas de dominación, de controlar nuestra soberanía. Cada vez se da más cuenta las personas de eso. No todas, las élites no, los medios oficiales no, las academias o escuelas o universidades oficiales no, porque de alguna forma han sido penetradas por este pensamiento neoliberal. Pero los que son productores, los que trabajan, las pequeñas y medianas empresas, que son la enorme mayoría en todo el continente, se dan cuenta que los tratados de libre comercio trabajan para que éstas desaparezcan y puedan llegar las grandes empresas transnacionales extranjeras. Entonces, cada vez hay más consenso de que el Fondo Monetario Internacional es un organismo de dominación y que los tratados de libre comercio también, que también lo son, que realmente al final de cuentas solo benefician al imperio y a unos pocos aquí, no al país entero. Pues te comento algo, nuestra moneda se ha ido fortaleciendo cada vez más. Cuando este gobierno tomó posesión, decían que iba a ser el costo de la relación peso-dólar iba a ser altísimo. No ha sido así, ha ido bajando porque este gobierno ha estado haciendo medidas antineoliberales. Pero ahora que estamos bien con la moneda, según estas personas que son neoliberales, influenciadas por el imperio, ya dicen que ahorita estamos bien, estamos peor que cuando estábamos peor. Así como lo oyes, que estábamos mejor antes, cuando estábamos peor, cuando estaba una devaluación constante y se devaluaba nuestra moneda, que en ese momento estábamos mejor ahora que nuestra moneda se revalúa. Para que veas tú esa esquizofrenia y esa narrativa que nos quieren imponer, que estábamos mejor cuando peor estábamos, cuando estábamos totalmente sometidos por este neoliberalismo brutal. Digo, me encanta lo que están haciendo allá. Me gustaría saber, aquí se manejó mucho también que cuando pasó lo de Wagner, llevan a tumbar a Putin, viene un golpe de Estado, los medios lo publicaron, prácticamente algunos decían que era cuestión ya de unos días más que Wagner llegara a Rusia y tumbar a Putin. Y todos los medios europeos decían, ya, hay grietas en el imperio, Putin se va, el enemigo es Putin, ya se va a ir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente allá? De verdad, lo fue bastante divertido leerlo en los medios occidentales, porque claro que Prigozhin y el Wagner no hablan ni una palabra mal sobre Putin. Y ellos no querían derrotar a nuestro gobierno. Ellos quieren de verdad, es que Prigozhin es una persona desde business, negocios. Y él tenía bastante intereses en esferas de negocios con sus firmas, con sus empresas. Y él quería recibir más dineros, ah, no recibir, no legal, ilegalmente, porque él, persona bastante famosa, él tiene ejército Wagner, y él pensé que él pensó que él puede recibir esos dineros ilegalmente por parte del gobierno.
por parte del Ministerio de Defensa y por parte de la gobernación de San Petersburgo, porque Prigozhin desde San Petersburgo. Y yo sé que Prigozhin es en mayoría no luchador, pero persona desde esfera de negocios. Y su interés fue los dineros. Y lo que él realizó ah, es un intento influir al gobierno ruso para recibir contratos con gran dineros ilegalmente. Mm, pero el gobierno de Rusia dice, Putin dice, que cada va a trabajar en las fronteras de ley, en las fronteras de nuestras reglas oficialmente. Y el gobernador de San Petersburgo dice que él no va a dar edificios que Prigozhin quiere recibir en San Petersburgo gratis, sin pagar, para su business, para sus negociaciones. Y él dice que todo será en las fronteras de nuestra ley, de nuestra constitución. Y cuando Prigozhin entendía que él no puede alcanzar esos contratos, estos Ujú. acuerdos, dineros financieros, él dice, ok, ok, no vamos a realizar la sangre y por eso con apoyo de Lukashenko, presidente de Bielorrusia, porque quedarse a él en Rusia fue mal para Rusia, porque es tanta persona, sí, tanta persona queda en Rusia, que fue traidor de Rusia, Ujú. porque por dinero él realiza la cosa muy mal. Es traición, es Es traición, traición. es traición. Sí, no es golpe de Estado, no es contra Putin, pero en cualquier variante es traición. Y claro que quedarse en Rusia sin castigo es imposible. Y él entendía que él va a ir al cárcel. Y él pedía mucho a Lukashenko dar oportunidad para ir a Bielorrusia. Y Lukashenko llamó a Putin para Putin da mm, oportunidad a Prigozhin salirse a Bielorrusia ah, para escapar la sangre. Porque si él si Prigozhin va a saber que él va a cárcel, él puede realizar algo con sangre. Pero claro que él no puede quedarse en Rusia sin cárcel. Por eso, único variante es salirse a Bielorrusia. Es fue variante de Lukashenko, porque Ujú. Prigozhin no hace nada mal en Bielorrusia. Es normalmente, y es buen compromiso para Putin también, porque Prigozhin, como traidor, se quedó territorio de nuestra patria. Mi- Sí, de verdad, fue traición, fue ilegal, fue traición no solo de su país, pero también de sus luchadores, sus combatientes, porque la mayoría desde el grupo de Wagner no saben nada, porque Prigozhin dice al grupo Wagner que en Rusia poder fue que en Rusia fue golpe de Estado contra Putin, él dice Ujú. Grupo Wagner. Ajá. Y él, con Grupo Wagner, van a salvar Putin en Moscú. Van a salvar Putin, no contra Putin, van a salvar Putin. Y eso fue mentira para, para tener tan muchas personas, ¿no?, en su marcha. Muchas personas, no es 20 personas, 20.000 de personas, como dicen en Occidente, fue algo sobre 5.000.
algo sobre 5.000 personas. Es ciframente, Cifra menor. es lo que da, es realmente sobre 5.000. Y mayoría de este 5.000 no sabía a dónde ir. La meta, No, la sí, meta. Ellos piensan sobre otro meta, que Prigozhin dice a ellos. Eso fue mentira, eso fue traición y Rusia y sus luchadores de Wagner. Claro que eso fue bastante malo, fue bastante doloroso, pero claro que no fue golpe de Estado, claro que no fue pueblo contra Putin, nadie, ni una organización no apoya a Prigozhin, ni una organización, ni una persona. Es absolutamente imposible y todos fueron por Putin. Y eso fue solo una acción, la persona que puede ser problema con su cerebro, con su mente. Sí, cómo está la gente allá? ¿Cuál es el ánimo de las personas? Te comento, antes de platicar, ánimo en gente en general. en gente en general. Todo está bien, claro que nosotros siempre pensamos sobre nuestros hermanos que luchan contra el fascismo, pero ah, en general la vida es habitual. Claro que tratamos como es posible ayudar a nuestros soldados, ah, pero si hablar sobre situación del económico, sobre que me siempre preguntaron, en Occidente siempre este tema más interesante tema que el tema del alma, es el tema de económica. En economía todo está muy bien. Cuando hablamos contigo hace un año, yo hablé que existe inflación sobre 20% en una pequeña parte de producción, parte de producción de compañías que salieron desde el mercado del ruso. Y en otras producciones todo está bien. Y yo leía comentarios a este video y todos escriben, ah, vamos a volver después de media año, después de 6 meses, y vamos a mirar qué será con tuyo Rusia. Ahora, ahora más que un año, y ahora tenemos inflación más pequeña en toda nuestra historia, gracias a esfuerzos de nuestro gobierno. Ahora no tenemos ningún déficit porque todos los compañías que salieron de nuestro mercado, compañías extranjeros, ahora esta producción se realiza con esfuerzos de empresas rusas. Por ejemplo, tenemos a McDonald's, ¿sabes? Yo no Ujú. sé cómo en castellano también será McDonald's. Ajá. McDonald's, sí, sí. Restaurante, sí, El sí. restaurante. Ahora tenemos un restaurante, mm, es muy rico y punto. Es el mismo restaurante con los mismos personas. No perdimos lugares de trabajadores. Todas esas personas trabajan, realizan su trabajo. Todos los restaurantes están abiertos. Solo cambiaron Los nombre de nombres. este restaurante, sí. Y yo quiero decir que ahora la comida ahí más rica, porque usamos nuestros propios productos con nuestras tecnologías. Y esta comida realmente, porque el patato frito que fue en McDonald's fue terrible. Y patato frito en nuevo muy rico y punto es Va. Mira, muy delicioso. Y por eso, es como un ejemplo, de verdad, es lo que realizan este tipo de producción, realizan con toda Rusia, en toda Rusia, a compañías que tenían muchos trabajadores rusos para que ellos no perdieran su trabajo, ellos realizan su trabajo con otro nombre. Y también los productos que fueron producidos no en Rusia, pero extranjeros,
ahora crearon otros nuevos empresas. Pues mira, se me hace bueno, sí llegué a saber que esas empresas se salieron y que Rusia les Que dijo, ok, ahora, pero, pero nuestro propio producto. hicieron su propio producto, les cambiaron el nombre y ahí están operando. Y también sabemos que algunas empresas que se fueron ahora quieren regresar. Sí, También. Entonces, es muy también la verdad. diferente. Digo, también sabemos que las cosas son muy diferentes a como nos las Por venden los eso, medios. sí, sí. Por eso no tenemos ningún problema con la economía. Tenemos y lugares para trabajar, tenemos y inflación más pequeña en nuestra historia. Con esto no existe ningún problema y podemos ver lo que ahora está pasando en países de Europa cuando Hmm. ellos pagan por armas para Ucrania fascista y ellos no quieren trabajar con Rusia, usar nuestra gas, nuestro petróleo. Y ellos realmente tenían muchos problemas en su economía. Para nosotros ningún problema porque podemos vender todos nuestros petroleos y nuestro gas a China, a India, y con mucho gusto lo compran, porque en Europa viven personas menos que en China y en India. Sí, les Por eso, compran más allá. No, sí, mira, lo terrible es que dijiste, bueno, lo que está pasando en Europa, pero hay que hacer el hincapié de que Europa está totalmente sometida por culpa de sus gobiernos, porque la gente no está de acuerdo, que ya está pagando las consecuencias de la política que le impuso Estados Unidos. Y ahora le compran el gas y el petróleo a Estados Unidos y los aliados que tiene y se los venden mucho más caro y también de otra calidad, porque el petróleo ruso es de las primeras calidades que hay en el mundo. El sí, petróleo ruso es de sí, las sí, primeras es verdad calidades. absolutamente, verdad Y, absolutamente. y están sometidos, o sea, es terrible que Europa, que se llegó a liberar del nazismo, ahorita esté pagando los costos terribles en términos políticos, económicos y sociales por estar sometidos a la política que le impone Estados Unidos, por apoyar a los nazis que están allá en Ucrania contra Rusia. Eso digo, ¿cómo hacen eso? Ahora están ellos mal económicamente, muy mal. Simplemente Alemania era la locomotora, le decimos aquí, se decía en Occidente, que impulsaba toda la economía de Europa. Y para esa locomotora era crucial el petróleo ruso y el gas ruso barato. Cuando este se lo suben 2 o 3 veces más, pues toda su economía colapsa y se va para arriba en términos de precio. Y si se Y va a es su Alemania para problema. arriba, sí, se va para arriba y todo lo que está Ellos quieren servir, ellos quieren ser servos de Estados Unidos y europeos. Por eso ellos van a recibir lo que ellos querían. y entonces dices tú, ¿y por qué Es hacen su esto? karma. ¿Por qué se van, por qué se hunden económicamente? Porque están apoyando un régimen fascista que está atacando a Rusia, del que Es uno ellos se de, liberaron, del que ellos se liberaron. Fueron 5 años de guerra en la Segunda Guerra Mundial, del que ellos se liberaron, pero no aprendieron la lección y están ahora sometidos todos, participen o no en la guerra. O sea, hay países, por ejemplo, allá en Europa, por ejemplo, Portugal, que no participa y está afectado. Le afecta más. España sí está participando, pero no tiene un gran protagonismo en esto y están pagando el costo. Y obviamente Alemania y todos los países que están ahí cercanos ya no tienen las ventajas que tenían cuando estaba Rusia. Que digamos que la política de Europa, sobre todo la política de Angela Merkel, precisamente era quitar la idea que le vendían los rusos, perdón, los Estados Unidos sobre Rusia de que hay enemigos, y ella estaba haciendo cada vez más lazos con Rusia porque lo consideraba un socio de ellos precisamente para el desarrollo industrial que ellos tenían y poder de esta manera conseguir eh, los poderes energéticos como el petróleo y el gas a precios suficientemente accesibles y baratos para poder ellos entonces ser más fuertes en Europa. Pero se rechaza el legado que dejó Merkel de poder acercar a Rusia a Europa, de que estuvieran trabajando juntos en un año, cuando
¿Cuántos años duró Merkel ahí en Alemania? Muchos años. Rompieron en un año o menos de un año todo este proceso de acercamiento y de unión de Rusia con Europa por capricho estadounidense. Y digo capricho porque no tenía ni 2 meses, cuando mucho 3, no recuerdo exactamente la fecha, pero acababa de empezar su mandato Biden y en una declaración a un medio estadounidense dice, Putin es un asesino. O sea, él ya traía en su mente esa animadversión contra Putin. Él ya tenía problemas con él. Porque, ¿cómo dices eso en términos de diplomacia? No fue diplomático porque él realmente siempre quiso en su cabeza tener un enfrentamiento con Rusia. Y Él tiene obviamente, demencia. y te digo, y él está ahorita, obviamente, disfrutando esto porque puede justificar el beneficio que tiene su país al ser ahora el que les da los recursos a Europa. Sí, pero ¿a qué costos? ¿A qué precio? O sea, eso es terrible. Que Europa esté sometida así es espantoso. Que incluso gobiernos que pudieran llamarse, entre comillas, de izquierda, hayan aceptado esto es terrible. ¿Cómo Es ves un tú? destino de los traidores. Es el Ellos, estilo. traidores de Rusia, porque Rusia liberó esos países Como bien dices, sí, en porque la situación extranjera era otra. patria. Sí. La situación era otra, incluso se beneficiaban del turismo ruso, había mucho intercambio cultural con Europa que ellos, como si fueran fascistas, porque de hecho lo están haciendo, empezaron a prohibir. Ya no ves películas rusas, ya no hay el Bolshoi, ya no va a Europa, cantantes de ópera rusos no pueden tocar, ni maestros de orquestas, en fin, hay toda una ¿No es serie de restricciones. fascismo? Es fascismo, me parece Es, que es fasci fascismo. es fascismo, lo aclaro, totalmente, Tú me tienes toda la preguntas razón. sobre ucranianos, aquí sobre europeos. Pues digo, ¿Qué sobre europeos? están actuando y de mala manera porque estoy seguro que muchos de ellos no querían esto y no les convenía además. Y lo están haciendo porque no tienen de otra. No les quedó de otra, los están forzando a eso. Yo te diría, en el punto en el que tú estás allá, en esa ciudad histórica que es San Petersburgo, eh, ¿cuánto crees que dure esto? ¿Para dónde crees que van las cosas? ¿Crees, en tu opinión personal, que esto realmente va a poder pararse? ¿Crees tú que esto vaya a continuar? ¿Que los escenarios que ahorita están concentrados entre Ucrania y Rusia se expandan? ¿Cómo ves esto? Es muy difícil decir cuándo se acaba esta situación. Podemos pensar sobre esto en el inicio cuando nosotros empezamos a defender al pueblo de Donbass contra fascista Ucrania, Ucrania fascista, pero luchamos contra la Ucrania fascista 1, 2, 3 meses, no más. Ucrania fascista no tenía oportunidad a luchar contra Rusia después de 2, 3 meses. Y después OTAN, con todos sus esfuerzos, crea una situación cuando OTAN no no envía sus tropas, personas, pero envía todos los armas, armas nuevos, armas prohibidos, todo el dinero, todos comandantes de batallones, es instructores desde el NATO, yo no sé, saben o no saben en Occidente, en América Latina, pero todo eso realiza Estados Unidos. Y existen muchas personas desde, por ejemplo, Polonia, desde otros países de Occidente que luchan contra Rusia. Realmente soldados de OTAN, pero ellos mm, escriben papel para salirse desde OTAN y en otro día, mañana, él es libre, soldado libre para defender Ucrania. Ajá. Pero nosotros entendemos que, claro que es realmente soldado de OTAN con sus competencias.
y también instructores en Kiev, y Kiev no tiene ningún poder ahora. Todo poder en Kiev es poder de personas desde Estados Unidos, desde Europa. Ucrania no puede tener ningún su propio decisión. La última decisión propia de Ucrania fue acuerdo de paz en Estambul. Y ahí fue acuerdo de paz que fue bueno y para Rusia y para Ucrania. Y también lo fue firmado por parte de Rusia, por parte de Ucrania. Y querían ya ratificar este acuerdo, pero Estados Unidos dicen a Zelensky que no, tú no vas a firmar, tú no vas a ratificar este documento, tú vas a luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Y desde este momento, todo el poder en ejército, en país, en Ucrania, en toda Ucrania, en cada esfera, es poder de Estados Unidos. Y claro que ucranianos en este conflicto es solo soldados, porque todo, todo cerebro, todas las decisiones están en Washington. Y en esta situación es muy difícil hablar, porque si podemos hablar que lucha contra Ucrania es lucha en varios meses o años, claro que lucha contra OTAN en esta forma puede ser bastante larga. Y depende de situación en países de Europa en general, porque Estados Unidos, claro que van a querer luchar hasta realmente último ucraniano, hasta el fin, hasta el matar Rusia. Pero situación en European Union eh, puede ser en futuro tan terrible que ellos puede ser que basta de participar en esta guerra, porque nosotros, European Union, podemos perder propios países por crisis. Y si European Union van a querer terminar, participar en este conflicto, claro que será más fácil acabarlo porque Estados Unidos aman mucho hacerlo por manos de otros. Por ejemplo, por manos de ucranianos, por ejemplo, con el apoyo de European Union. Pero ellos no querían luchar mismos, ellos no querían luchar solos, por eso todo será depende de esta situación también, y claro que en primer lugar depende de situación en la guerra. Porque si ellos van a ver que ellos no pueden hacer nada contra Rusia, ellos van a pensar cómo acabarlo. Y ahora podemos ver que ellos tra- tratan de realizar esta batalla contra Rusia. Yo no sé cómo en castellano, en Rusia Ujú, hablamos ujú, contranastупление. Es ujú. cuando personas ucranianos querían hasta la fecha de ah, encuentro de OTAN ah, ocupar algún territorio Ok, ruso y ellos no pueden realizar. Y ahora en European Union piensan que ellos van a hacer. Estados Unidos dice, vamos a luchar, vamos a guerra, vamos a luchar contra Rusia, vamos a matar a Rusia. Europa piensa. Y yo no sabemos qué será en el futuro, pero vamos a mirar. Yo sé solo una cosa, que Rusia va a luchar hasta la victoria y victoria será rusa, porque la verdad está en nuestro lado, porque no podemos perder
porque si perdimos, nosotros no vamos a existir como el país. Y en el mundo hegemono será el fascismo. Y Rusia siempre, nosotros luchamos contra el fascismo y vamos a luchar contra el fascismo. Es verdad. Egor, de veras te quiero agradecer todo el tiempo que nos has dado. Este, Gracias a es- ti, gracias por la invitación. no, Gracias por oportunidad. no, no, esta casa, Latinidades, en la que la palabra me gusta porque rima con afinidades. Eh, Compartimos la lucha por la independencia y por la soberanía. Es mejor así, si hablamos de este tipo de afinidades. Y lo que se están haciendo allá nos queda claro. Ojalá no se hubiera dado este conflicto, ninguna guerra eh, es positiva en el sentido de que simplemente hay muertos. Pero, como bien dijiste tú, y como lo han dicho también incluso grandes pensadores como Jean-Paul Sartre, cuando se enfrentaban al fascismo allá en Francia, decían, esas batallas se tienen que dar, no hay otra, se tienen que pelear. Y tú lo acabas de decir también en relación a Rusia. Pelear contra el nazismo y el fascismo se tiene que hacer y no se puede dialogar con ellos, porque ellos lo que buscan es acabar contigo. Ojalá esta guerra no se hubiera dado, ojalá la situación hubiera sido otra. Yo lo que espero es que esto realmente pueda, en el mejor de los casos, no dañar más personas inocentes y pueda tener un resultado, no puedo decir que feliz, pero sí justo y correcto para lo que se está peleando. Este espacio me interesa mucho que hayas participado porque nos interesa mucho romper el cerco informativo que hace el imperio a través de los medios hegemónicos que controla y con los que busca simplemente imponer la versión que ellos quieren. Y que, como te dije cuando empezamos a hablar, pues ya hay un contrasentido, porque yo veía hace meses que Putin era Hitler, y ahorita ya dice, no, pues aquí están los ucranianos con símbolos nazis, pues ¿cómo? Y Yo empieza quiero dime, hablar dos dile, palabras. di, por favor. Yo hablé que nosotros luchamos contra el fascismo, contra el nazismo. Y este es fascismo norteamericano y europeo. Fascismo ucraniano existe, pero es solo parte del fascismo de Estados Unidos. Ellos son idiotas. Ellos toman estos símbolos de nazis. Ellos marcharon con los retratos de bandera. Estados Unidos no usan estos símbolos, pero ellos realizan política de Hitler y es la cosa más terrible. Y contra esa política nosotros luchamos. Me queda claro, pues ellos apoyan el fascismo porque lo apoyan totalmente cuando de alguna forma están detrás de las oligarquías que se manejan aquí en América Latina y que son totalmente fascistas. Me refiero, esto ve el caso de Perú, tumban a un gobierno legítimo, popular, que tenía respaldo y llega alguien que está de dictadora y utiliza la fuerza pública y el ejército para masacrar a su pueblo y seguir sosteniendo una oligarquía que vende los recursos naturales precisamente a Estados Unidos. Ellos son los que la fomentan porque les conviene ese tipo de gobiernos vendepatrias, traidores a cada país, porque los beneficia a ellos. Y aquí en México también tenemos estos fascistas, que son la extrema derecha, que odian al presidente porque lo ven como indígena, alguien que no sabe hablar, lo odian. Y eso es todos los días. He estado a veces, he entrado a algunas chats donde hay gente derecha y me doy cuenta lo enferma que están, cómo les mueve el odio, porque eso es lo que atrás del En fascismo. Rusia nosotros amamos muchos indígenas. Tenemos un término, hijos de la madre tierra, sobre indígenas, pero siempre estamos listos a recibir todos en Moscú. Si Mira, usted tiene presión en su padre. mira, qué bueno que nos dices eso.
Y te mando, de veras, mi mayor agradecimiento, te mando un abrazo por tu solidaridad. Gracias, hermano. Eso nunca lo vamos a olvidar, Eduardo Penagos y yo. Eso no lo olvidamos nunca. Gracias por tu solidaridad. Cuando tú sientas necesidad de que tú sepas que está pasando algo aquí que no es verdad, que nos dicen algo que no es verdad, no dudes en contactarnos, porque con todo gusto nos interesa escuchar tu voz, tu otra versión de lo que está pasando. Siempre estoy listo para conectar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad hablar nuestro punto de vista realmente, que realmente está pasando y es un gran regalo que yo recibí desde su parte. Gracias. Gracias porque lo tomes así, te lo agradezco. Te mando un fuerte abrazo, Egor, y que tengas buen día allá en San Petersburgo, allá en Rusia. Gracias. Venceremos. Venceremos, así será.